Actualmente en los mercados podemos ver cómo hay algo de miedo. Hay algo de miedo porque se supone que hay mucha gente que piensa que todo lo que está generando la inteligencia artificial pues no es sostenible en el tiempo, o que hay alguna sensación de que podríamos estar en medio de lo que sería una burbuja. Entonces vamos a tratar en este vídeo qué es lo que ha pasado durante estos últimos días, qué es lo que ha pasado durante esta última semana, qué ha pasado después de los resultados de Nvidia, y vamos a ver pues cuáles son las principales conclusiones que podemos sacar de lo que hemos visto durante estos días en los mercados. Entonces, para determinar si estamos en una burbuja o no, tenemos que ver un poco no solo la reacción del público, porque al final si nosotros nos basamos únicamente en la reacción del público, pues ya probablemente hubiésemos vendido, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas empresas que no generan esa caja todavía, no generan esos beneficios, y que generalmente pues están básicamente consumiendo todo el dinero posible que les entran por aportaciones de capital o por conversión de obligaciones convertibles, ¿no? Entonces, toda esa caja se está quemando y parece ser que toda esa caja no está generando o no es capaz de generar esos beneficios. Entonces, cuando hemos visto durante todos estos últimos meses este tipo de empresas que lo único que se basan es en expectativas de que en algún momento pues su modelo de negocio pueda llegar a funcionar, hemos visto que se han ido incrementando y se han multiplicado por 3 o por 4 las cotizaciones de esas empresas cuando en ningún momento han generado beneficios, pues ahora estamos viendo cómo son las primeras que están empezando a sufrir cuando de repente pues la gente empieza a vender por miedo a que de repente estemos en una burbuja. Y esto fue lo que pasó hasta que presentó resultados Nvidia, y parecía que como habían presentado unos resultados que mejoraba incluso las expectativas que tenían todos los analistas sobre los beneficios y los ingresos que iban a tener esa empresa, pues de repente se dijo que no había una burbuja, o que por lo menos todavía quedaba algo de tiempo hasta que la burbuja explotara, ¿no? Por todo el tema de la economía circular, todo el tema de los contratos circulares entre varias empresas, de yo meto dinero en esta empresa que todavía no genera beneficios, pero esta empresa me va a dar servicios a mí o me va a comprar mis chips, y todo eso pues se alimentaba en un círculo algo vicioso que lo único que hacía era inflar. Esa es más o menos la idea que hay en los mercados ahora mismo, y que la idea que pues puede dar algo a entender de que estamos en medio de una burbuja. Sí que es cierto, durante estos últimos días pues hemos visto cómo cotizaciones de muchas empresas han ido bajando y han ido corrigiendo fuertemente, mucho más que los índices principales, que pues tienen otras empresas que sí que generan beneficios, pero bueno, hemos llegado a esos resultados de Nvidia y hemos visto que pues todavía son capaces de generar más beneficios. Incluso su CEO pues estaba diciendo que habían vendido todos los chips y que tenían que ponerse a trabajar mucho más porque iban a estar pues básicamente con mucha demanda de chips, ¿no? Sin embargo, pues bueno, salió una corriente que pues dijo que pues hay algunas inconsistencias en el balance de Nvidia, ¿no? Porque ¿cómo puedes decir que por un lado esos chips están todos vendidos y que tienen mucha demanda demanda, cuando tienes los inventarios que están subiendo en productos terminados y que realmente pues estás almacenando ese tipo de productos en tus stands? Entonces, ¿cómo casa la idea que me estás vendiendo de que pues obviamente tienes esa demanda tan brutal que no tienes chips, con que yo me voy a tu balance y veo que tienes chips y que los tienes sin vender, o que por lo menos van a pasar unos días hasta que se vendan? Entonces, en ese momento pues se generó un poco de miedo, ¿no? Y por Twitter empezamos a ver cómo pues se empezaba a hablar sobre ese tema, y de subir un 5% después del aftermarket, cuando se dieron los resultados de Nvidia, pues empezamos a ver cómo volvió a corregir y volvió a ponerse en terreno negativo, y llegó a bajar también durante la parte del viernes. Entonces, ahora bien, tenemos que valorar o nosotros tenemos que pensar, si estamos invertidos en esas cosas, si nosotros no vamos a vender o vamos a vender y nos vamos a salir, ¿no? Entonces,
Cuando he estado viendo un vídeo de Ray Dalio, que le han preguntado hace cosa de un día en uno de los vídeos, diciéndole, oye, ¿tú piensas que estamos en una burbuja? Y dice una cosa muy interesante que al final básicamente también es cierto. Cuando estamos en una burbuja puede ser que el momento de vender no sea ahora mismo y que todavía la burbuja pues siga subiendo un poco más, ¿no? Entonces hay que ver un poco ese timing. Obviamente no vamos a poder ser adivinos, porque si fuésemos adivinos pues llegaríamos a hacer muchísimo dinero en bolsa cuando realmente no es el caso, e incluso pues obtener un 7%, un 6%, un 5% es muy difícil al año, pero decía, bueno, para que la burbuja estalle se tienen que dar algunas condiciones. Y una de las dos de esas condiciones es o que por un lado la gente necesite ese dinero y tenga que hacer líquido esas acciones, entonces van a mercado, las venden y de repente como hay una gran oferta de títulos en el mercado, pues el precio va a bajar porque pues ya la demanda no puede alcanzar a esa oferta y hay una descompensación y hace que baje el precio para que entre más demanda. Y si la demanda pues no entra, pues no llega un momento en el que esa bajada de precio se termine. Y eso es lo que está pasando con muchas empresas que no hacen pasta, porque la gente en medio de una burbuja, cuando ven que va bajando un índice, un precio de una acción un 20%, dice, yo no me voy a meter aquí. Lo mismo tiene que bajar muchísimo más para yo meterme asumiendo los riesgos que esto puede conllevar, ¿no? Entonces, ¿estamos en ese periodo de que la gente necesite dinero? Obviamente la gente está mal y obviamente la gente pues no tiene una gran cantidad de dinero disponible como para decir oye, yo aquí voy a dejar dinero y me lo voy a perder, me la voy a jugar, pero no parece que estemos en ese momento de decir, oye, tengo que hacer caja todo lo que tengo que hacerlo líquido porque no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar mis gastos corrientes, no puedo pagar nada, ¿no? Entonces no parece que estemos en ese momento, aunque sí que hay algunos momentos, algunos países donde pues ya se están viendo un poco en problemas, sobre todo en Europa. En Estados Unidos pues también se habla de que hay una diferencia, de que hay mucha gente que tiene mucho dinero y otra gente que tiene poco dinero, entonces esa gente que tiene poco dinero pues puede ser que esté vendiendo ahora mismo, pero la otra explicación que dio Ray Dalio es si no viene por el lado de que la gente pues si no viene por el lado de que la gente actualmente tenga que vender y hacer caja todo eso y se genere una gran oferta de títulos en el mercado que la demanda no puede consumir, tiene que venir por un shock en la política monetaria. Y esto relaciona muy bien con lo que hemos visto, lo que ha pasado el viernes. ¿Qué ha pasado el viernes? Pues el viernes, cuando ya todo el mundo descontaba que no iba a haber una bajada de tipos en diciembre, porque, bueno, al final la economía estadounidense, con los datos que estaban publicando hasta el momento, que ya han tenido sus problemas también, no estaban generando, no había indicios de que se tuviese que bajar los tipos para fomentar un poco la reactivación de la economía, pues, ¿qué es lo que pasó el viernes? Una persona de la Fed salió a la palestra y dijo, es posible que tengamos que bajar tipos en diciembre, por cualquier razón. No he llegado a leer los motivos que implicaba esta persona, pero por cualquier razón se dijo y se lanzó al mercado la idea de que hay una posibilidad de que se bajen tipos en diciembre. ¿Y qué es lo que pasó? Que de repente los mercados se dieron la vuelta desde terreno negativo a terreno positivo y el Nasdaq acabó subiendo un 1, un 1,20, un 1,30%. Entonces, parece ser que lo que realmente está moviendo un poco esa percepción, sobre todo del retail, o sobre todo de las personas que realmente mueven el mercado, que no sería el retail, sino que serían los institucionales, es si realmente esta política monetaria de tener tipos a un 4% en Estados Unidos va a seguir manteniéndose así. Porque en cuanto hay idea o en cuanto hay una noticia que indique que los tipos pueden llegar a bajar, estamos viendo cómo las bolsas están con ganas de seguir subiendo. Entonces hay que tener muy en cuenta que todo esto está basado en la política monetaria. Si nosotros tenemos una economía a un 4%, pues obviamente todas esas empresas que se han estado financiando con tipos o con
tipos al 4 en algunos préstamos o con obligaciones convertibles y tal, han estado llevando un sobrecoste muy brutal a la hora de emitir esa deuda, ¿no? Entonces eso las lastra un poco. Ahora, ¿qué pasaría si de repente la Fed empieza a bajar esos intereses, a bajar esos tipos de interés, empieza a fomentar un poco esa dinámica en la economía y empieza a bajar, porque cuando nosotros bajamos los tipos de interés lo que estamos haciendo es que la gente que pide endeudamiento lo haga a un tipo más bajo, entonces le cuesta menos, pues sería posible, al final esto no se sabe, pero sería posible que aquellas empresas que se han estado financiando anteriormente pues sigan financiándose pero con unos costes menores. Entonces ahí estamos viendo cómo el mercado está reaccionando precisamente a esas expectativas de subidas o de mantenimiento o de bajadas de tipos en este caso. No mucho más, simplemente mantener un poco la cabeza fría, saber un poco al riesgo al que te expones en este tipo de mercado y decidir por tu parte si quieres estar pues tan expuesto a esas variaciones del mercado que puede llegar a ser pues un pelín complicado de digerir, ¿no? Sobre todo cuando tienes movimientos tan brutales en la cartera y sobre todo pues cuando ves que realmente las bolsas se basan en expectativas y que una persona o ciertas personas pues pueden salir a la palestra cuando sea necesario y decir oye, aquí no pasa nada, la bolsa va a seguir subiendo, que siga subiendo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.